El sol era un martillo de latón que golpeaba el yermo, forjando espejismos trémulos en el horizonte. Para Elara, el calor no era más que un eco de la quemazón que anidaba en su pecho, un recordatorio constante de la nada que se extendía tanto por fuera como por dentro. Su carromato, una isla solitaria en un océano de polvo y artemisa, avanzaba con la lentitud de un cortejo fúnebre. Había perdido a su esposo y a su hijo en el invierno, devorados por la fiebre que no distinguía entre los fuertes y los amados. Ahora, se dirigía al oeste sin rumbo fijo, huyendo de los fantasmas que danzaban en las cenizas de su hogar. Cada crujido de las ruedas era un suspiro, cada brisa caliente un lamento. Fue el silencio lo que la alertó. No el silencio del desierto, que era una cosa viva, llena de susurros de serpientes y el latido distante del propio corazón. Era un silencio antinatural, la ausencia de movimiento donde debería haberlo. A lo lejos, varado en un ángulo torcido contra un afloramiento rocoso, había otro vagón. No había bueyes, ni caballos, ni rastro de un campamento. Solo el vehículo, inmóvil bajo el sol implacable, con la lona de la cubierta ondeando perezosamente, como una bandera de rendición. La curiosidad, o quizás un vestigio de la mujer que fue, la obligó a desviar su camino. Se acercó con cautela, con la mano cerca del viejo rifle de su esposo que ahora descansaba a su lado. El aire alrededor del vagón era denso, pesado con un olor a miedo rancio y desesperación. No había huellas recientes, salvo las que el viento se esforzaba por borrar. Llamó, su voz un graznido áspero por la falta de uso. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Solo el viento respondió. Con el corazón martillando contra sus costillas, se bajó de su carromato. El suelo crujía bajo sus botas. La tela de la cubierta del vagón abandonado estaba sucia y rasgada en algunos lugares. Con la punta de su rifle, la levantó. La penumbra del interior tardó un momento en revelarse. Y cuando lo hizo, un frío glacial recorrió la espalda de Elara, un frío que el sol del desierto no podía tocar. Dentro, acurrucadas como animales asustados, había 3 figuras. Eran muchachas, apenas en el umbral de la adultez. Sus cabezas estaban rapadas, la piel pálida del cuero cabelludo expuesta y vulnerable. Vestían harapos que alguna vez pudieron ser vestidos. Pero fue la inscripción lo que le robó el aliento y convirtió el frío en hielo puro en sus venas. En la frente de cada una, escrito con la brutalidad del carbón, había 2 palabras. Carga no deseada. Los ojos de las jóvenes estaban vacíos, pozos oscuros que habían visto demasiado y ahora se negaban a ver más. No se movieron. No hablaron. Apenas parecían respirar. Eran muñecas rotas, descartadas en la inmensidad del páramo. Elara bajó el rifle, la madera de repente pesada e inútil. El mundo se redujo a ese espacio oscuro y sofocante, al olor de la miseria y a las palabras crueles grabadas en la piel joven. Sintió una oleada de náusea, seguida de una rabia tan profunda y ardiente que eclipsó su propio dolor. Esto no era obra de la naturaleza ni del destino. Esto era la crueldad del hombre, metódica y sin alma. Elara miró sus propias manos, encallecidas por el trabajo y ahora temblorosas. Había venido a este desierto a perderse, a dejar que el vacío la consumiera. Pero el vacío la había encontrado primero, y le había mostrado un horror que exigía una respuesta. Podía dar la vuelta, volver a su carromato y seguir huyendo. Nadie la culparía. Nadie lo sabría jamás. Pero al mirar esos rostros vacíos, vio el reflejo de su propia pérdida, magnificado, profanado. Dejar a estas niñas aquí sería como enterrar a su propio hijo por segunda vez. La decisión se forjó en el silencio que siguió, una elección silenciosa que cambiaría el curso de su viaje sin rumbo. Se quedó de pie, una figura solitaria entre 2 vagones, bajo un cielo indiferente. La desesperación que la había impulsado hasta este punto comenzó a transformarse, a endurecerse, convirtiéndose en algo parecido a la determinación. Tomó una respiración profunda,
el aire caliente llenando sus pulmones con el polvo y el olor a Artemisa. No era un soplo de esperanza, no todavía. Era el aliento antes de la inmersión, el momento de calma antes de sumergirse en aguas oscuras y desconocidas. Se acercó al borde del vagón, su sombra cayendo sobre las figuras inmóviles. Las palabras de Carbón parecían burlarse de ella, una afrenta a la decencia, a la vida misma. Carga no deseada. El ara apretó la mandíbula. Quizás para el mundo lo fueran. Pero en ese momento, en la desolación de la nada, se habían convertido en lo único que le importaba. El primer paso fue el más difícil. Entró en el sofocante interior del vagón. El hedor era abrumador. Con movimientos lentos y deliberados, desató su cantimplora. Se arrodilló frente a la chica más cercana, cuyo rostro estaba manchado de lágrimas secas y mugre. Sus ojos ni siquiera parpadearon. El ara humedeció un trozo de tela de su propia falda y, con una suavidad que no había usado en meses, comenzó a limpiar la frente de la muchacha. El carbón se corrió, manchando el agua de negro, una tinta de crueldad que se negaba a desaparecer por completo. La piel debajo estaba irritada y roja. Mientras trabajaba, un sonido la hizo detenerse. Un crujido de grava afuera, demasiado deliberado para ser un animal. Su cuerpo se tensó al instante. Agarró su rifle, que había dejado apoyado contra la rueda del vagón, y salió a la luz cegadora, entrecerrando los ojos. Un hombre estaba de pie junto a sus bueyes, su mano descansando con calma en el flanco de uno de los animales. Era alto y de constitución enjuta, vestido con ropas de viaje gastadas que parecían parte de él. Su rostro era un mapa de arrugas talladas por el sol y el viento, su cabello oscuro y revuelto. Un rifle largo descansaba en la curva de su otro brazo. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de el ara. Eran de un gris tormentoso, y la miraban con una intensidad tranquila, sin sorpresa, sin juicio. Simplemente observaban. No dijo nada, esperando que ella hablara primero. «Aléjese de mis animales», dijo el ara, su voz más firme de lo que se sentía. El hombre no se movió. Su mirada se desvió del rostro de ella hacia el vagón abandonado, y luego de vuelta a ella. Hubo un entendimiento tácito en esa mirada, una comprensión de la situación que no necesitaba palabras. «No busco problemas», dijo él finalmente. Su voz era grave y tranquila, como piedras rodando en el lecho de un río seco. Vi el vagón. Pensé que podría necesitar ayuda. «No necesitamos su ayuda», espetó el ara, protectora por instinto. El hombre asintió lentamente, aceptando sus palabras sin ofenderse. Sus ojos grises volvieron a posarse en el vagón abandonado por un momento. «Hay huellas de herraduras en dirección este. De hace 2, quizás 3 días. Llevaban prisa». No era una pregunta, sino una declaración de hechos. Él había leído la historia en el polvo que ella apenas había notado. La información flotó en el aire entre ellos. Significaba que quienes habían hecho esto estaban lejos, pero también que no tenían intención de volver. El ara no respondió. Se mantuvo firme, con el rifle en una posición menos amenazante pero aún lista. El hombre, al ver que no iba a bajar la guardia, se apartó de sus bueyes. Dio unos pasos hacia el vagón de las chicas, se detuvo y miró dentro. El ara observó cada uno de sus movimientos, esperando una señal de amenaza, de repulsión. Pero su expresión no cambió. Vio las cabezas rapadas, los rostros vacíos, las palabras horribles. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Fue la única señal de su reacción. Se giró hacia el ara. «No sobrevivirán aquí», dijo, su voz todavía tranquila, pero con un nuevo peso. «El próximo pozo de agua está a 2 días de viaje. Y no es seguro». Era una verdad que el ara ya sabía. Su propio suministro de agua era limitado, apenas suficiente para ella y sus bueyes. Para 4 personas. Era imposible.
La ira que la había sostenido vaciló, dando paso al frío aguijón de la realidad. Dio su plan, apenas formado, desmoronarse antes de empezar. El forastero pareció leer la desesperación en su rostro. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta, caminó hacia su propia mula de carga, que ella no había notado atada a un arbusto cercano, y desató 2 grandes odres de agua. Los llevó y los dejó en el suelo, a medio camino entre ellos. Un ofrecimiento silencioso. Luego, sacó un paquete envuelto en tela de sus alforjas. Carne seca. Lo colocó junto al agua. El ara lo miró fijamente, la desconfianza luchando con la necesidad. En este desierto, el agua era vida. Era una moneda más valiosa que el oro. Y él la estaba ofreciendo a una extraña que lo había recibido con un rifle. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él la miró directamente, y por primera vez, el ara sintió que no solo la estaba viendo a ella, sino a través de ella, a la pena y la terquedad que la definían. Porque nadie debería morir solo en un lugar como este, dijo. Y porque algunas cosas simplemente no están bien. Se alejó unos pasos, dándole espacio, y comenzó a construir un pequeño fuego con una eficiencia que hablaba de una vida entera pasada al aire libre. La alianza no fue declarada. No hubo un acuerdo ni un apretón de manos. Nació en el silencio, sellada por un regalo de agua y una hoguera compartida bajo el sol poniente. El ara, que había pensado que estaba completamente sola, se encontró con un extraño estoico y 3 almas rotas a su cargo. El desierto ya no parecía tan vacío. Ahora estaba lleno de una responsabilidad aterradora y de la presencia inesperada de un hombre llamado Silas. El viaje se reanudó al amanecer, una extraña procesión a través del paisaje monocromático. El carromato de El Ara ahora llevaba a las 3 jóvenes, que se sentaban en silencio sobre mantas, con la mirada perdida. El hombre, Silas, caminaba al lado, su mula de carga siguiendo dócilmente. Hablaban poco. Las palabras parecían superfluas, intrusas en la densa atmósfera de trauma y necesidad. La comunicación se desarrollaba en acciones. Silas encontraba el camino, leyendo el terreno con una habilidad innata que dejaba a El Ara asombrada. Señalaba un sendero de caza apenas visible, o una mancha de vegetación más verde que indicaba la proximidad del agua subterránea. El Ara se encargaba de las chicas. Las ayudaba a beber, les ofrecía pequeños trozos de la carne seca que Silas había proporcionado, que ellas masticaban lentamente, sin expresión. Por la noche, cuando el frío del desierto descendía, el ara se sentaba junto al fuego que Silas encendía. Él se mantenía en el borde del círculo de luz, una silueta vigilante contra la oscuridad infinita. Observaba a El Ara mientras ella intentaba una nueva táctica. Con la voz suave y baja que había usado para cantarle a su hijo, comenzó a contarles historias a las niñas. No eran cuentos de hadas con príncipes y castillos, sino historias sencillas sobre el ciclo de las estaciones, sobre cómo las semillas duermen en la tierra durante el invierno para despertar en primavera, sobre la constancia de las estrellas. No sabía si la escuchaban. Sus rostros permanecían impasibles. Pero sentía que era importante llenar el silencio con algo que no fuera el eco de su sufrimiento. Silas nunca comentaba sobre sus historias. Pero a veces, cuando El Ara levantaba la vista, encontraba su mirada fija en ella desde el otro lado del fuego, una expresión indescifrable en sus ojos grises. No era lástima. Era algo más profundo, un reconocimiento silencioso de su esfuerzo. Una noche, mientras terminaba de hablar sobre cómo el río siempre encuentra su camino hacia el mar, una de las chicas, la más joven, emitió un sonido. Fue un pequeño quejido ahogado, el primer ruido voluntario que alguna de ellas había hecho. El ara se congeló, conteniendo la respiración. La chica se había acurrucado en una bola, temblando. El ara se acercó lentamente y le puso una mano en el hombro. La chica se estremeció, pero no se apartó. Al contrario, pareció inclinarse hacia el contacto, una necesidad tan fundamental como el hambre o la sed.
Fue un avance minúsculo, un brote verde en tierra calcinada, pero para el ara fue monumental. Le dio la fuerza para seguir adelante. Silas también lo notó. A la mañana siguiente, mientras empacaban el campamento, el ara lo vio tallando un trozo de madera de Artemisa con su cuchillo. Sus manos, aunque grandes y callosas, se movían con una delicadeza sorprendente. Cuando terminó, se acercó al carromato y, sin una palabra, le tendió su creación a la chica más joven. Era un pájaro, toscamente tallado pero inconfundible. La chica lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, muy lentamente, sus dedos se desenroscaron y tomaron el pequeño objeto de madera. Lo sostuvo en la palma de su mano, su pulgar rozando la superficie lisa. No sonrió, pero la tensión en su rostro pareció disminuir una fracción. El ara y Silas intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de la niña. Fue el momento más cercano a una conversación que habían tenido. En esa mirada había una comprensión compartida, estaban en esto juntos. La confianza se construía en estos pequeños momentos, como piedras colocadas una a una para formar un puente sobre un abismo. Ella confiaba en su conocimiento del terreno, en su vigilancia silenciosa durante la noche. Él confiaba en su paciencia, en su feroz instinto protector hacia las niñas. No sabían nada del pasado del otro. No sabían a dónde se dirigían más allá del próximo pozo de agua, del próximo pueblo. Pero en la brutalidad del presente, habían forjado un pacto funcional. Él era el escudo, el proveedor. Ella era el corazón, la sanadora. Y las niñas, la carga que nadie quería, se habían convertido en su propósito compartido, el frágil centro de su mundo improvisado. Un día, mientras lavaba la ropa en un arroyo poco profundo, vio a Silas practicando con su rifle a lo lejos. No disparaba a un objetivo, sino que se movía con una fluidez letal, apuntando a rocas y árboles distantes, volviéndose y reaccionando a amenazas imaginarias. Sus movimientos eran económicos, precisos. No era la forma en que un cazador manejaba un arma. Era la forma en que lo hacía un soldado. La visión la inquietó, recordándole que este hombre tranquilo era también peligroso. Pero la inquietud estaba teñida de gratitud. El peligro que él representaba estaba de su lado. El desierto seguía siendo un enemigo, pero ya no era el único personaje en su historia. Ahora había una comunidad, por rota y silenciosa que fuera. Una comunidad nacida de la crueldad, unida por la necesidad y sostenida por la tranquila determinación de dos extraños que habían elegido no mirar hacia otro lado. Y a medida que el sol se ponía, pintando el cielo de tonos violetas y anaranjados, el ara se dio cuenta de que el dolor en su pecho ya no era un vacío. Todavía dolía, pero ahora había algo más creciendo a su alrededor, como la hiedra que se aferra a un muro en ruinas, dándole una nueva forma, una nueva fuerza. El paisaje comenzó a cambiar lentamente. La Artemisa dio paso a una hierba más resistente y a árboles atrofiados por el viento. En la distancia, una delgada columna de humo se elevaba hacia el cielo, la primera señal de civilización en más de una semana. El pueblo se llamaba Redención, un nombre que sonaba a promesa y a burla a partes iguales. Era una colección de edificios de madera sin pintar y tiendas de lona, aferrados a la tierra polvorienta como si temieran ser arrastrados por el viento. Al entrar en la calle principal, un silencio cayó sobre ellos, diferente al del desierto. Era un silencio pesado, cargado de miradas. La gente se detenía en sus quehaceres para observarlos. Las miradas se posaban en el carromato de el ara, en las tres figuras sentadas dentro, con sus cabezas rapadas que brillaban bajo el sol. Los susurros lo siguieron como moscas, pegajosos y desagradables. El ara sintió el peso de sus ojos, juzgadores y hostiles. Mantuvo la cabeza alta, la mandíbula apretada, sus manos agarrando las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había esperado encontrar un respiro, un lugar seguro donde las chicas pudieran empezar a sanar. En cambio, habían entrado en una arena. Silas caminaba a su lado, su rostro una máscara impasible,
pero el Ara podía sentir la tensión en la forma en que llevaba los hombros, su mano nunca lejos de la culata de su rifle. Detuvieron el carromato frente al almacén general, el edificio más grande y sólido del pueblo. Un hombre corpulento con un delantal de cuero manchado estaba en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era una masa de carne rojiza y sus ojos pequeños y porcinos los examinaron con desprecio. «No queremos a los de su calaña aquí», dijo el hombre, su voz un gruñido. «Sigan su camino». «Necesitamos provisiones», dijo el Ara, su voz firme a pesar del temblor en su interior. «Harina, sal, medicinas». El hombre escupió un chorro de tabaco al polvo a sus pies. «He oído hablar de ustedes. El cargamento que el consorcio minero del Este descartó. Dicen que están enfermas, malditas». La palabra cargamento golpeó a el Ara como una bofetada. Vio por el rabillo del ojo cómo las chicas se encogían aún más, tratando de hacerse invisibles. La ira, fría y afilada, la recorrió. «Son niñas, no mercancía», replicó, su voz cortante. «Y no están enfermas». Una puerta se abrió a su lado y salió otro hombre. Era mayor, vestía un traje negro y raído, y su rostro era delgado y astuto. Llevaba una Biblia en una mano, pero sus ojos no tenían nada de piadoso. Eran calculadores y fríos. Jedediah Thorne se presentó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy el anciano de esta comunidad. Entendemos su situación, señora. Pero debe comprender la nuestra. Somos un pueblo decente. No podemos permitir que la mácula del pecado se asiente entre nosotros». «Pecado», repitió el Ara, incrédula. «El único pecado aquí es lo que se les hizo a estas niñas. ¿Dónde está su decencia cristiana cuando se trata de ayudar a los indefensos?» Thorne soltó una risa seca y sin alegría. «La caridad es para los dignos de ella. Estas chicas fueron repudiadas por una razón. Traen problemas. Enfermedad. Mala suerte. No podemos arriesgar el bienestar de nuestras familias por ellas». Miró a las chicas con una repugnancia apenas velada. En ese momento, el Ara entendió. El antagonista no era solo un hombre o un pueblo. Era esta mentalidad, esta crueldad santurrona que permitía a la gente buena mirar hacia otro lado, que convertía a las víctimas en parias. Silas dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a el Ara. No dijo nada, pero su presencia fue una declaración. Su mirada gris se fijó en Thorne, y el anciano retrocedió un paso instintivamente, su falsa piedad vacilando ante la amenaza silenciosa. «Nos iremos», dijo Silas, su voz baja y resonante. «Pero primero, compraremos lo que necesitamos». Thorne recuperó la compostura. «Nadie en este pueblo les venderá ni una miga de pan. Se irán ahora, o los echaremos por la fuerza». Varios hombres habían comenzado a reunirse detrás de Thorne y el tendero, sus rostros duros y hostiles. No eran pistoleros, solo granjeros y comerciantes, pero había una determinación fea en sus ojos. La situación estaba a punto de estallar. El Ara sintió una oleada de desesperación. Habían sobrevivido al desierto solo para enfrentarse a un muro de odio humano. Miró a las chicas en el vagón. La más joven, la que sostenía el pájaro de madera, la miraba fijamente. En sus ojos ya no había vacío. Había miedo. Un miedo claro y presente. Y el Ara supo que no podía retroceder. No podía dejar que vieran su derrota. «Hay una cabaña abandonada al borde del arroyo, al sur del pueblo», dijo Silas en voz baja, sin apartar la vista de la multitud. «La vi cuando nos acercábamos. Podemos resistir allí». Era una retirada, pero también un desafío. No se irían. Se atrincherarían. El Ara sintió una decisión rápida y dura. Agarró las riendas y giró a los bueyes, alejándose lentamente del almacén. Los insultos y las burlas lo siguieron por la calle. «Basura», gritó alguien.
Llévense su plaga a otra parte. Cada palabra era una piedra. El ara no miró atrás. Se concentró en el camino, en la sensación de las riendas en sus manos, en el sonido de las ruedas de su vagón. Habían encontrado un nuevo tipo de desierto, uno hecho de corazones endurecidos y mentes cerradas. Y en este desierto, la supervivencia no dependería solo del agua y la comida, sino de la fuerza de su voluntad contra la crueldad de una comunidad que se había autoproclamado justa. Al llegar a la cabaña ruinosa, su nuevo y precario refugio, el ara miró a Silas. Su rostro seguía siendo una máscara, pero en la tensión de su mandíbula, vio reflejada su propia determinación sombría. La batalla acababa de comenzar. La cabaña era poco más que un esqueleto de troncos con un techo lleno de agujeros. El viento silbaba a través de las grietas de las paredes, y el suelo era de tierra apisonada. Pero tenía 4 paredes y una chimenea de piedra, y estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para ofrecer una ilusión de privacidad. Se convirtió en su fortaleza. Mientras el ara intentaba hacer el lugar habitable, barriendo años de polvo y hojas con una rama de sauce, Silas trabajaba en el exterior. Reforzó la puerta desvencijada con madera de su carromato, bloqueó las ventanas rotas con tablas y construyó un corral improvisado para los bueyes y su mula. Sus movimientos eran eficientes, metódicos, los de un hombre acostumbrado a asegurar un perímetro. Los días se convirtieron en un asedio silencioso. Fiel a la palabra de Torne, nadie del pueblo se acercó a ellos. Cuando el ara intentó ir al arroyo a por agua, 2 mujeres que lavaban la ropa recogieron sus cestas y se marcharon, lanzándole miradas de veneno. La hostilidad era una presencia tangible, un miasma que se cernía sobre su pequeño campamento. Las provisiones que tenían comenzaron a menguar a un ritmo alarmante. El ara racionaba la harina, haciendo un pan plano y duro que apenas era comestible. La desesperación comenzó a roer los bordes de su determinación. Una noche, mientras las chicas dormían acurrucadas juntas para darse calor, el ara se sentó junto al fuego moribundo, con la cabeza entre las manos. El peso de la responsabilidad era aplastante. Había arrastrado a estas niñas de un infierno a otro. Quizás Torne tenía razón. Quizás debería haber seguido adelante. Sintió una presencia a su lado y levantó la vista. Silas estaba allí, ofreciéndole una taza de hojalata humeante. Era un té hecho con hierbas que él había recogido, de sabor amargo pero cálido. Mañana por la mañana, iré de casa, dijo en voz baja. Hay ciervos en las colinas del norte. Eso nos dará carne. Es arriesgado, susurró ella. Si te ven. No me verán, dijo él con una certeza tranquila que era a la vez inquietante y reconfortante. Bebieron en silencio durante un rato, el único sonido era el crepitar del fuego y el lamento del viento. ¿Por qué te quedas?, preguntó el ara finalmente, la pregunta que había estado rondando en su mente durante días. Esto no es tu lucha. Silas miró el fuego, las llamas bailando en sus ojos grises. Por un momento, el ara pensó que no respondería. Una vez, comenzó, su voz apenas audible por encima del viento, pertenecía a un grupo de hombres que seguían órdenes. Nos dijeron que estábamos pacificando la frontera. Nos dijeron que la gente a la que expulsábamos de sus tierras eran salvajes. Que eran menos que nosotros. Era más fácil creerlo. Hizo una pausa, el peso de la memoria palpable en el aire. Un día, entramos en un pueblo. Las órdenes eran claras. No dejar a nadie. Vi a un oficial hacerle a una niña lo que le hicieron a ellas. No en la frente. En la espalda. Una marca de hierro candente. El ara contuvo el aliento. La imagen era tan vívida que sintió el olor a carne quemada. ¿Y qué hiciste?, preguntó ella en un susurro. Nada, dijo Silas, y la palabra estaba llena de un autodesprecio tan profundo que era casi un abismo. Me quedé allí y no hice nada. Esa noche, deserté. He estado vagando desde entonces.
Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Elara ya no veía solo a un extraño estoico. Vio a un hombre perseguido por sus propios fantasmas, un hombre que buscaba su propia forma de redención. No volveré a quedarme sin hacer nada, dijo él. Y en esa simple frase, Elara lo entendió todo. Entendió su silencio, su vigilancia, su inesperada bondad. Esta no era solo su lucha. Era la suya también. La revelación fortaleció su propio espíritu. Ya no se sentía sola en su carga. El asedio del pueblo ya no parecía tan insuperable. Eran dos parias, luchando por otros tres, contra un mundo que los había descartado a todos. Elara se encontró cambiando. La mujer afligida que había huido de su pasado estaba siendo reemplazada por una matriarca feroz. Su pena no había desaparecido, sino que se había transformado en un combustible para su resolución. Cuidar de las niñas ya no era solo un acto de compasión, era un acto de desafío. Les enseñó a encender un fuego, a encontrar raíces comestibles, a coser sus ropas rotas. Eran lecciones de supervivencia, pero también lecciones de valía. Cada nueva habilidad era una afirmación de que no eran una carga, sino seres capaces. Una tarde, mientras remendaba uno de sus vestidos, la segunda chica, que hasta entonces no había dicho una palabra, habló. Mi nombre es Lía, dijo, su voz ronca por el desuso. Elara levantó la vista, sorprendida. La chica, Lía, la miraba con una nueva claridad en sus ojos. Y ella es Ana, dijo, señalando a la más joven, que todavía se aferraba al pájaro de madera. La otra es Sara. Les había dado nombres. Les había devuelto una parte de su identidad. Elara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Es un placer conocerlas, Lía, Ana y Sara, dijo, su propia voz cargada de emoción. Yo soy Elara. Fue una simple presentación, pero se sintió como una victoria. Habían dejado de ser la carga y se habían convertido en individuos. Esa noche, cuando Silas regresó en silencio con un venado sobre los hombros, Elara lo recibió en la puerta con una nueva fuerza en su mirada. Sus nombres son Lía, Ana y Sara, le dijo. Silas asintió, una rara y leve sonrisa tocando las comisuras de sus labios. La cabaña, que antes era un refugio, se estaba convirtiendo en un hogar. Un hogar asediado, sí, pero un hogar al fin y al cabo. Y sus habitantes, una familia improbable forjada en el fuego de la adversidad, estaban listos para la batalla que se avecinaba. El invierno se acercaba, sus gélidos dedos ya se sentían en el viento del amanecer. La carne del venado que Silas había cazado les dio un respiro, pero sabían que no duraría para siempre. La hostilidad del pueblo de redención no disminuía, más bien, se enconaba, alimentada por el miedo y el resentimiento. Jedediah Thorne no podía tolerar su presencia desafiante en los límites de su dominio. Eran un recordatorio visible de que su autoridad moral tenía fronteras, y esas fronteras terminaban en el arroyo. Una mañana, mientras Elara recogía leña, encontró una serpiente muerta en su umbral con la cabeza aplastada. No era una advertencia sutil. Era una amenaza cruda, un mensaje de que la violencia latente podía estallar en cualquier momento. Esa misma tarde, Silas, que había salido a revisar sus trampas, regresó con una expresión más sombría de lo habitual. Thorne ha estado hablando, dijo, mientras descargaba 2 conejos. Dice que somos una plaga, que hemos traído la sequía y la enfermedad al ganado de un granjero. Está avivando el miedo. Están buscando una excusa, dijo Elara, su corazón latiendo con fuerza. Necesitan una razón para justificar lo que quieren hacer. Y la encontrarán, confirmó Silas. La tensión en la pequeña cabaña se hizo casi insoportable. Las chicas lo sentían. Se mantenían cerca de Elara, sus ojos siguiendo cada sombra, sobresaltándose con cada crujido del viento. Pero ya no eran las muñecas rotas que Elara había encontrado en el vagón. Había una nueva resistencia en ellas. Lía, la mayor,
Había empezado a ayudar a Elara con las tareas, sus movimientos cada vez más seguros. Sara, la más silenciosa, observaba a Silas con una fascinación silenciosa, imitando sus movimientos cuando afilaba su cuchillo o revisaba su rifle. Y Ana, la más joven, había empezado a hablar en frases cortas, a menudo haciendo preguntas sobre el mundo que las rodeaba, como si estuviera redescubriéndolo. Una tarde, mientras una tormenta de otoño se gestaba en el horizonte, Elara estaba sentada con las chicas cerca del fuego. Para distraerlas de los truenos distantes, les estaba enseñando a trenzar juncos para hacer pequeñas cestas. Era una actividad tranquila, concentrada. De repente, Ana levantó la vista de su trabajo. ¿Por qué se quedaron con nosotras?, preguntó, su voz clara en la pequeña habitación. Podrían habernos dejado. La pregunta, directa y sin adornos, sorprendió a Elara. Lía y Sara también levantaron la vista, sus ojos fijos en ella, esperando una respuesta. Elara dejó los juncos en su regazo. Miró los tres rostros jóvenes, las cicatrices invisibles que llevaban y las marcas de carbón que, aunque lavadas, parecían haber dejado una sombra permanente en su piel. Porque una vez, comenzó Elara, su voz baja y llena de una emoción que rara vez dejaba traslucir, yo también perdí todo lo que amaba. Y me sentí como si fuera una carga no deseada en este mundo. Me sentí vacía. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. Cuando las encontré, vi mi propio dolor en sus ojos. Pero también vi algo más. Vi una injusticia que no podía ignorar. Quedarme con ustedes. No fue solo para salvarlas a ustedes. Fue para salvarme a mí misma de convertirme en alguien que simplemente mira hacia otro lado. Un silencio profundo llenó la cabaña, roto solo por el crepitar del fuego. Lía se acercó y, con una vacilación que le rompió el corazón a Elara, le puso la mano sobre el brazo. Fue el primer gesto de consuelo que una de las chicas le había ofrecido. En ese momento, el vínculo entre ellas se solidificó, transformándose de uno de cuidadora y protegidas a algo mucho más profundo y recíproco. Sabían que Elara también estaba herida. Y al saberlo, encontraron una nueva forma de fuerza. Silas, que había estado de pie en la sombra cerca de la puerta, observando la tormenta, se aclaró la garganta. Se acercó al fuego, su rostro usualmente estoico suavizado por la escena que acababa de presenciar. Se agachó junto a Sara y le mostró cómo hacer un nudo más fuerte para el asa de su cesta. Era su forma de participar, de añadir su propia hebra silenciosa al tejido de su extraña familia. La conexión entre Elara y Silas también había evolucionado. Ya no eran solo aliados por necesidad. Había un respeto profundo, una comprensión que trascendía las palabras. Ella veía la bondad bajo su exterior duro, y él veía la fuerza de acero bajo su compasión. Se movían el uno alrededor del otro con una familiaridad fácil, anticipando las necesidades del otro, ofreciendo apoyo con un simple gesto o una mirada. Una noche, mientras remendaba una de las camisas de él a la luz del fuego, sus dedos rozaron su mano al devolvérsela. El contacto fue breve, accidental, pero envió una oleada de calor a través de ella que no tenía nada que ver con el fuego. Él retiró la mano lentamente, pero sus ojos se encontraron y se mantuvieron fijos por un momento más de lo necesario. En esa mirada había un reconocimiento de una posibilidad, un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Pero el mundo exterior no les permitiría ese momento de paz. La tormenta finalmente estalló esa noche, un torrente de lluvia y viento que azotó la cabaña. Y con la tormenta, vino la confrontación que habían estado temiendo. Un fuerte golpe en la puerta, que sonó incluso por encima del aullido del viento. Silas ya estaba de pie, con el rifle en la mano. Abraham, gritó una voz, era la de Torne. Sabemos que están ahí dentro, engendros del diablo. El asedio silencioso había terminado. La violencia había llegado a su puerta. El sonido del puño de Torne contra la puerta de la cabaña fue como el toque de difuntos de su frágil paz.
Las chicas se encogieron detrás de Elara, sus rostros pálidos a la luz parpadeante del fuego. Silas se movió hacia la puerta, no para abrirla, sino para pararse a un lado, su rifle sostenido con una calma mortal. ¿Qué quieres, Torne?, gritó Silas, su voz cortando el rugido de la tormenta. Hemos venido a limpiar este pueblo, respondió Torne, su voz distorsionada por la rabia y el viento. Han traído la desgracia sobre nosotros. Salgan ahora o quemaremos esta pocilga con ustedes dentro. A través de las grietas de la pared, Elara pudo ver el resplandor de antorchas, danzando como avispas furiosas en la noche lluviosa. No estaba solo. Había traído a su congregación de odio. El miedo, frío y paralizante, amenazó con apoderarse de Elara. Era el mismo miedo que había sentido en el desierto, el miedo de estar sola e indefensa. Pero entonces sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Era Ana. La miró y vio el terror en los ojos de la niña, pero también una confianza inquebrantable en ella. Elara apretó la mano de la niña, y el contacto la ancló, extinguiendo el miedo y reemplazándolo con una furia helada. No era la mujer que había huido de su hogar. Era una leona defendiendo a sus cachorros. Silas, dijo, su voz sorprendentemente firme. Abre la puerta. Él la miró, sus ojos grises cuestionando su cordura. Es una locura, Elara. Nos matarán. No si los enfrentamos, replicó ella. Escondernos solo confirma sus acusaciones. Les da poder. No voy a dejar que estas niñas crean que son algo de lo que hay que avergonzarse o esconderse. No otra vez. Dio la duda en el rostro de Silas luchar con el respeto. Entendió su lógica, por arriesgada que fuera. Con un lento asentimiento, se movió y descorrió la pesada tranca de madera. La puerta se abrió de golpe por el viento, revelando la escena infernal. Torne estaba al frente, con el rostro contorsionado por una furia santurrona, una antorcha en una mano y una pistola en la otra. Detrás de él, una docena de hombres del pueblo, sus rostros iluminados por el fuego, una mezcla de miedo, odio y la estupidez ciega de la turba. La lluvia les azotaba la cara, haciendo que las llamas de las antorchas chisporrotearan y humearan. Por un momento, todos se quedaron inmóviles, sorprendidos por la audaz acción de abrir la puerta. Silas se paró en el umbral, una figura imponente que bloqueaba la entrada, su rifle no apuntando, pero listo. La multitud vaciló ante su silenciosa amenaza. Pero no fue Silas quien habló. Fue Elara. Dio un paso adelante, saliendo de detrás de Silas para pararse a su lado, de cara a la tormenta y a la multitud. Las chicas se agruparon en la puerta detrás de ella, sus siluetas enmarcadas por la cálida luz de la cabaña. Han venido a asesinar a niños en nombre de Dios, señor Torne, dijo Elara, su voz clara y fuerte, resonando por encima del viento. Torne, desconcertado por su desafío directo, tartamudeó por un momento. Son abominaciones. Carga rechazada por hombres decentes. Son la causa de nuestros problemas. Son ellas la causa, replicó Elara, dando otro paso hacia la lluvia, sin inmutarse por el agua que le empapaba el pelo y la ropa. ¿O son ustedes la causa? Ustedes, que se llaman a sí mismos hombres de bien, pero dejan que el miedo los convierta en monstruos. Ustedes, que ven la crueldad y la llaman justicia. Ustedes, que prefieren culpar a las víctimas antes que cuestionar su propia cobardía. Su mirada recorrió a los hombres detrás de Torne. Vio al tendero, al herrero, a granjeros cuyos rostros había visto en el pueblo. No todos parecían tan seguros como su líder. Vio duda en algunos ojos, vergüenza en otros. Mírenlas, ordenó Elara, su voz resonando con una autoridad moral que Torne nunca podría igualar. Señaló a las chicas que estaban detrás de ella. No son una plaga. Son supervivientes. Han soportado un horror que ustedes apenas pueden imaginar y aún así se mantienen en pie. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Les ofrecen refugio? ¿Compasión? No. Vienen con fuego y odio,
porque es más fácil destruir lo que no entienden. Un hombre de la multitud bajó su antorcha, su mirada vacilante. Torne lo vio. No la escuchen. Es una hechicera, gritó, su desesperación volviéndolo más estridente. Apuntó con su pistola, no a Elara ni a Silas, sino a Lía, la mayor de las chicas. Esta inmundicia terminará ahora. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo inesperado sucedió. Lía, que se había encogido de miedo, se enderezó. Dio un paso adelante, saliendo de la protección de la puerta para pararse junto a Elara. Luego Sara. Y finalmente Ana, que todavía sostenía el pájaro de madera de Silas en una mano. Se pararon en una fila al lado de Elara, de cara a la multitud, empapadas por la lluvia, con sus cabezas rapadas expuestas y sus ojos fijos en sus atormentadores. No dijeron nada. Su mera presencia, su negativa a acobardarse, fue el acto de desafío más poderoso de todos. La turba se detuvo. Ver a las víctimas de las que habían estado susurrando, no como monstruos sino como niñas aterrorizadas pero desafiantes, cambió la dinámica. La furia colectiva comenzó a fracturarse, reemplazada por la vergüenza individual. Torne miró a su alrededor, sintiendo que perdía el control. En un ataque de rabia impotente, arrojó su antorcha hacia el techo de paja de la cabaña. Pero la lluvia torrencial la había empapado. La antorcha golpeó con un silbido y se apagó, su llama extinguida por la misma tormenta que él esperaba que cubriera su crimen. Fue un fracaso simbólico y humillante. En ese momento, la amenaza se rompió. Silas levantó lentamente su rifle, apuntando directamente al pecho de Torne. «Vete», dijo Silas, su voz un trueno bajo que prometía una violencia rápida y final. Torne miró el cañón del rifle, luego a los rostros vacilantes de sus seguidores, y finalmente a la fila de mujeres y niñas que lo miraban sin miedo. Estaba derrotado. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se abrió paso entre su ahora silenciosa multitud, desapareciendo en la noche lluviosa. Uno por uno, los otros hombres bajaron sus antorchas y se dispersaron, evitando la mirada de Elara y las chicas, sus pasos pesados por la vergüenza. Pronto, se quedaron solos de nuevo, el único sonido era la lluvia constante y el goteo del agua de sus ropas. El clímax no había sido una batalla de balas, sino una batalla de voluntades. Y habían ganado. Elara se giró y abrazó a las tres chicas, atrayéndolas en un abrazo feroz y protector. Temblaban, no de frío, sino de la adrenalina y la emoción. Sobre sus cabezas, sus ojos se encontraron con los de Silas. Él bajó su rifle, y en su mirada, Elara vio un orgullo y una admiración tan profundos que le quitaron el aliento. Habían enfrentado la oscuridad juntos y habían salido al otro lado, no ilesos, pero intactos. La lluvia amainó con la llegada del alba, dejando tras de sí un mundo limpio y goteante. El aire olía a tierra húmeda y a ozono, el olor de después de la batalla. La cabaña, su asediada fortaleza, seguía en pie. Torne y su turba se habían ido, dejando solo huellas en el barro y la ceniza humeante de la antorcha apagada. La victoria no fue ruidosa ni triunfal, fue un silencio tranquilo, una calma profunda que se asentó sobre ellos. Se movían por el pequeño espacio con una nueva conciencia el uno del otro. El crisol de la noche anterior los había fundido en algo nuevo, algo inquebrantable. Elara preparó un caldo caliente, sus manos moviéndose con un propósito renovado. Observó a las chicas. El terror de la noche se había desvanecido de sus ojos, reemplazado por una serenidad que nunca antes había visto en ellas. Lía ayudaba a Sara a secarse el pelo cerca del fuego. Ana estaba sentada en el suelo, examinando el pájaro de madera de Silas como si lo viera por primera vez, no como un talismán contra el miedo, sino como un objeto de belleza simple. Habían enfrentado a sus demonios, tanto los internos como los externos, y habían descubierto su propia fuerza. Silas se sentó en el umbral, limpiando su rifle, una rutina que parecía casi meditativa. Pero Elara notó la diferencia. Ya no estaba vigilando el perímetro en busca de amenazas.
Estaba observando el amanecer. La tensión que siempre había llevado en los hombros parecía haberse disipado. Cuando terminó, se acercó a Elara. No podemos quedarnos aquí, dijo en voz baja. No era una sugerencia, sino una conclusión compartida. El odio de Torne no desaparecerá. Simplemente se esconderá, esperando otra oportunidad. Elara sintió. Sabía que tenía razón. Redención nunca sería su hogar. Habían ganado la batalla, pero el pueblo seguía siendo territorio enemigo. ¿A dónde iremos?, preguntó ella, la pregunta ya no cargada de desesperación, sino de una curiosidad genuina. Hay tierra al norte, dijo Silas. Más allá de las cordilleras. Un valle que vi una vez. Pocas personas. Agua limpia. Un lugar donde se puede construir algo desde cero. No dijo tú puedes construir. Dijo se puede construir. La invitación era implícita, pero clara como el aire de la mañana. Era una oferta no solo de un destino, sino de un futuro compartido. Elara miró a las chicas, que ahora las escuchaban. Vio la pregunta en sus ojos. ¿Qué piensan?, les preguntó Elara, incluyéndolas en la decisión. Lía, la portavoz del grupo, miró a Silas y luego a Elara. Iremos a donde usted vaya, dijo simplemente. Las otras dos asintieron al unísono. Su lealtad era absoluta. Elara sintió una oleada de amor por ellas tan feroz que fue casi dolorosa. Había partido de su antiguo hogar para escapar de los lazos del amor y la pérdida, y ahora se encontraba atada por lazos aún más fuertes, forjados en la adversidad. Pasaron el día haciendo preparativos, no como refugiados que huían, sino como pioneros que se embarcaban en un nuevo viaje. Empacaron sus escasas pertenencias con una eficiencia tranquila. Hubo una sensación de propósito, incluso de alegría, en la tarea. Estaban dejando atrás un lugar de odio para buscar un lugar propio. Mientras cargaba el carromato, Elara encontró el trozo de tela que había usado para limpiar la frente de Ana el primer día. Todavía estaba manchado con el negro desteñido del carbón. Lo sostuvo en la mano por un momento, un recordatorio de donde habían comenzado. Luego, sin vacilar, lo arrojó al fuego. Vio cómo la tela se enroscaba, se volvía negra y se convertía en cenizas. Un entierro simbólico del pasado. Cuando todo estuvo listo, se pararon por última vez fuera de la cabaña. Silas se acercó a Elara. Hiciste lo correcto, dijo, su voz suave. Enfrentarlos. Les diste su poder de vuelta. Nosotros lo hicimos, corrigió ella. No podría haberlo hecho sin ti. Él tomó su mano. Sus dedos callosos envolvieron los de ella, un gesto que era a la vez protector y tierno. Mi vagar ha terminado, Elara, dijo, mirándola a los ojos. Si me aceptas. Elara no necesitó palabras. Su respuesta estaba en la forma en que su mano se apretó alrededor de la de él, en la suave sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos después de meses de tristeza. Era una aceptación silenciosa, una promesa. El viaje lejos de redención fue diferente. Ya no eran una procesión de almas rotas. Eran una unidad, una familia. Silas caminaba al frente, marcando el camino. Elara conducía el carromato, con las chicas sentadas a su alrededor, no en un silencio catatónico, sino señalando cosas en el paisaje, sus voces ocasionalmente elevándose en una risa suave. La transformación estaba completa. Elara ya no era una viuda huyendo del dolor. Era una matriarca, una líder. Su pena no se había borrado, sino que se había integrado en quien era, dándole una profundidad y una compasión que eran la fuente de su fuerza. Las chicas ya no eran carga no deseada. Eran jóvenes mujeres en el umbral de una nueva vida, sus pasados una cicatriz, no una sentencia. Y Silas, el solitario atormentado, había encontrado su propia redención, no en un lugar con ese nombre, sino en el acto de defender a otros. Había encontrado una tribu a la que pertenecer.
Al salir del valle que albergaba redención, el Lara miró hacia atrás por última vez. El pueblo era solo una mancha en la distancia, insignificante y pequeño. Delante de ellos, las cordilleras se alzaban, azules y majestuosas, una promesa de lo que estaba por venir. El camino sería difícil, lo sabía. Pero al mirar a la familia que había reunido a su alrededor, supo que no lo enfrentaría sola. La esperanza, una emoción que había creído perdida para siempre, comenzó a florecer en su pecho, silenciosa y resistente como las flores silvestres que crecían en las grietas de las rocas.